Entonces, bueno, tenemos que en la nomenclatura stock, que se caracteriza por tener los números romanos, en este caso se va a llamar óxido porque tiene oxígeno y se va a mezclar con un no metal, entonces va a ser óxido de carbono. Así se le conoce y entonces aquí va a depender de la valencia. Si se dan cuenta, aquí tiene una valencia el carbono de 4. Entonces se le pone el número 4 en número romano. Entonces se le conoce como óxido de carbono, ¿ok? Entonces, aquí solamente, bueno, aquí hubo un intercambio de electrones y entonces, bueno, eso ya lo veremos más adelante. Entonces aquí se queda como CO2 y se le conoce como óxido de carbono, pero el óxido de carbono, como ustedes lo están viendo ahorita, óxido de carbono 4, tiene otros nombres. ¿Cuál es su otro nombre? ¿Cuál es el otro nombre del CO2 que ustedes conocen, el más común? ¿No? ¿Nadie se acuerda? Dióxido de carbono. Gracias, exactamente, dióxido de carbono. Entonces, vámonos con la nomenclatura clásica. Déjenme borro aquí. ¿Ya puedo avanzarle o están copiando? A mí no sé por qué, pero se me trabó y ahorita ya no me aparece la pantalla, me aparece en negro. Ok, a ver, espérenme, déjenme pauso porque si no, sale sus caritas. Ok, entonces, después nos vamos a la nomenclatura clásica o la tradicional. En esta, bueno, aquí no sé si recuerden que en la clásica se va a utilizar el nombre o pues sí, la palabra anhídrido, que está aquí, déjenme se los marco, anhídrido. Y va seguido del nombre anhídrido, en este caso del no metal, y va a llevar el sufijo oso. Entonces, ¿cómo va a ser? Dependiendo de la valencia, o sea, dependiendo de cuál es su número de valencia, se le va a dar el sufijo. Si estamos hablando que el sufijo tiene 2 de valencia, entonces se le va a llamar anhídrido carbonoso. ¿Ok? Le vamos a dar el valor, ¿no? Que tiene. En este caso, en el de menor valencia, o sea, el que vale menos, se le va a dar el sufijo ico. Perdón, para el de mayor valencia, este es para el de menor valencia. ¿Por qué? Porque tenía 2. Y en el otro, ya tenemos, o sea, si recuerdan, teníamos acá arriba 4. Entonces, este tiene mayor valencia. ¿Sí? Aquí, bueno, tiene un mayor número. Entonces se le va a dar el sufijo ico y se le va a llamar anhídrido carbónico. ¿Ok? Ya tenemos la valencia. Con base en la valencia le vamos a dar este valor. Esto acuérdense que ya lo habíamos visto ayer con los otros, con la otra nomenclatura. Bueno, más bien con las otras sustancias que era con metales. Entonces, dice, cuando el no metal presenta más de 2 valencias, como es el caso del cloro, se conservan los sufijos de la regla anterior. Y el prefijo hipo, que significa inferior o debajo. E hiper, que significa mayor o superior. Vámonos con el ejemplo del cloro. El cloro, no sé si saben su nombre, cuál es el nombre, ya por llamarlo así, nombre científico, es hipoclorito de sodio, ¿no? El hipoclorito de sodio. Ese es el cloro que ustedes ocupan en su casa para limpiar, para lavar los trastes, no lo sé. ¿Ok? Entonces, vámonos con este bueno, con este ejemplo. Entonces, tenemos aquí nuestro cloro, tiene una valencia de 1 más y tiene el oxígeno de 2 menos. Ok. Después, el cloro de segundo tiene 3 más y tiene 2 más. Vamos a ver las diferencias. Ok, dice, esto se va a convertir en cloro 2 o este se va a convertir en cloro 3, 2, 3. ¿Qué es lo que pasa? Hay un apareamiento de electrones. Si aquí yo tenía 1, este se pasa aquí, es como si fuera aquí escrito. Y si este tenía 2, se pasa de este lado. Y entonces ya tengo cloro 2, que era este 2 que tenía aquí, o 1.
¿ok? Entonces, a este compuesto se le llama anhídrido hipocloroso. Entonces, nos vamos a nuestra regla. El de menor valencia se le va a dar el sufijo oso, ¿ok? Tiene menor valencia, tiene una valencia muy pequeña. Vámonos con el siguiente ejemplo. Cloro 3 más, 2 menos. Se aparean. Y entonces, estos cambian. Y tenemos cloro 2 o 3, ¿ok? Que son los mismos que teníamos acá, pero se intercalaron porque hubo una mezcla, bueno, sí, como una mezcla. Y a este se le conoce como anhídrido cloroso. ¿Quién es el que tiene la menor valencia en este caso? ¿El cloro o el oxígeno? El cloro. Cloro. El cloro, Cloro. entonces por eso se le da el sufijo oso al cloro. Aquí también se le dio porque era el que tenía menos, pero bueno, en este caso también hay que poner que el hipo es que tiene menor valencia, entonces por eso se quedó hipocloroso. Y luego, bueno, si nos vamos bajando, vamos a ver este último con el cloro 5, porque ahorita esto de nomenclatura a lo mejor se les hace un poco complicado porque no hemos visto muy bien cómo hay este cambio de electrones. Pero nada más es para que vayan viendo los sufijos, cómo se van ocupando dependiendo la cantidad de, bueno, el número de valencia que tenga cada elemento. Entonces, ya nada más con este terminamos para esta, el cloro 5 más 2 menos, y se le conoce como anhídrido clórico. En este caso, acuérdense que el sufijo ico, ¿dónde está nuestro sufijo? Ico, hipo, hipos menos, ico. Ico es para darle un valor de la mayor valencia. Aquí lo tenemos hasta arriba. Se va a respetar esta regla. Entonces, en este caso, al haber aquí 7, es el que tiene una valencia mayor, entonces es perclórico, perdón, clórico, estoy en este, ¿ok? Entonces, ay, qué boba, ese era en el 5, clórico, ¿ok? Entonces, más o menos váyanse dando una idea, ¿ok? Porque esto es un tema un poco complicado, ¿ok? Entonces, lo único que me interesa aquí rescatar son los sufijos, ¿ok? Los sufijos que se ocupan para las sustancias. Este es un ejemplo de cloro y oxígeno, pero hay más ejemplos. Obviamente, si yo mezclo otro oxígeno con algún otro no metal, se le va a estar dando esta terminación dependiendo la valencia. ¿Ok? Entonces, ¿puedo bajarle? Sí, mis. Ok. ¿Los demás? Ok. Ay, ya se va a terminar nuestro tiempo. Ok, si se acuerdan, habíamos estado hablando de esta nomenclatura, la UPAC. ¿Por qué? Porque tiene los sufijos que utiliza, bueno, los prefijos que utiliza son con base en, por ejemplo, mono. ¿Se acuerdan de qué era mono? Uno. Uno. Di, exactamente, un átomo. Dos. Dos. Y Átomo. bueno, y así sucesivamente. Si se dan cuenta, aquí tienen ya los sufijos. Yandel sí los anotó, pero no me percaté que alguien más anotara los sufijos. Bueno, los prefijos, perdón, prefijos porque van antes. Yo sí los Tri, puse. ok. Yo Tri sí los tiene puse. 3. Pen, ¿a quién le suela? Pentóxido. 5. 5. 5. Hepta, 7. 7. 7. ¿Ok? Entonces, ¿cómo? No, hepta es 7. ¿Cómo? Ok, bueno. Entonces, en este caso, como estamos hablando de óxidos, ¿cómo se llama? De óxidos no metálicos, estamos hablando que tenemos el oxígeno y tenemos el cloro. Entonces, con base en el número de átomos, es como vamos a ir representándolos, cómo los vamos a nombrar. El cloro, al tener 2, se le va a llamar dicloro. Y en este caso, el oxígeno, como solo es 1, es monóxido de dicloro. Se va a tomar siempre el oxígeno como primer lugar para la escritura, ¿ok? Si se dan cuenta es el primero.
Luego tenemos trióxido, que tiene 3 átomos, de dicloro, que tiene 2 átomos de cloro, 3 de oxígeno y 2 de cloro. Luego tenemos el pentóxido de dicloro, tiene 5 de oxígeno y 2 de cloro. Y luego el heptaóxido, que tiene 7 de oxígeno, 2 de cloro. Y así nos podemos ir, solamente que obviamente esta nomenclatura no es como, no podría ser la más funcional si estamos hablando de moléculas muy grandes, ¿no? O sea, de moléculas que llegaran a tener un número de átomos muy grandes, pues entonces sería un poco complicado. A mí me gusta esta, pero para moléculas como más pequeñas, ¿no? Como en este caso, yo creo que la más grande en este caso sería el heptaóxido de dicloro, ¿ok? Entonces, va a depender también del número de las valencias. Aquí, bueno, aquí nos habla que va a depender que presente el no metal, de la valencia que presente el no metal. Por ejemplo, el carbono tiene 2 valencias positivas, 2 y 4. En su tabla periódica, yo creo que en todas viene el número de valencia. O sea, esto quiere decir cuántos electrones puede intercambiar. Va a depender también con qué elementos se esté mezclando. A lo mejor Yandel tiene 10 pesos y a mí me hacen falta 10 pesos, pero a lo mejor a Carlos nada más le hacen falta 5. Entonces, pues bueno, va a ser diferente la cantidad de electrones que Yandel puede dar a Carlos y a mí, porque a Carlos nada más le hace falta 5, pero a mí me hacen falta 10. Entonces va a depender, no va a ser la misma, no va a ser la misma cantidad, ¿no? Entonces, cuando actúa con el número de valencia de 2, al combinarse con oxígeno 2 menos, se forma el monóxido de carbono. Y aquí lo tenemos. Tenemos C, tenemos el carbono y tenemos el oxígeno con 2 valencias cada uno. Y se va a formar el monóxido de carbono, que sería el CO. Y luego tenemos con una valencia de 4, ¿ok? Aquí esto es lo interesante. Fíjense cómo cambia con base en la valencia. Él puede dar 2 y puede dar 4, pero en el caso del oxígeno, si solamente da 2, forma monóxido de carbono, pero si da 4, forma el dióxido de carbono. Aquí se hace una pequeña operación matemática que ya la veremos más adelante, pero quiero que observen cómo aquí ya no es monóxido de carbono. Aquí la sustancia cambió completamente a dióxido de carbono. Son sustancias diferentes que contienen los 2 elementos, pero en diferente proporción, ¿ok? Entonces, en el dióxido de carbono tenemos CO2 y en el monóxido solamente es CO. Aquí quiero que presten atención en el caso del monóxido, porque el monóxido de carbono es muy tóxico, a diferencia del dióxido de carbono, y lo único que cambia son que tiene 2 elementos, bueno, 2 átomos, perdón, de oxígeno. Entonces ya con eso cambia totalmente su estructura, que es lo que habíamos estado viendo en las clases. Voy a cerrar la sesión y se conectan, por favor.